En medio de la tormenta de nieve, aferrándome al vientre con agonía, a punto de dar a luz, llamé a cada puerta con desesperación. Justo cuando pensé que mi bebé y yo moriríamos, una puerta se abrió de repente, revelando un secreto que nadie podría haber imaginado. No recuerdo cuándo empezó a nevar. Al principio, era solo una ligera nevada, suave y casi silenciosa, como azúcar en polvo flotando en el aire. Me había bajado del autobús 2 paradas antes para comprar algo para la cena, planeando pasar por el supermercado después de visitar la tumba de Bo. Era su cumpleaños. No podía no ir. Mis pies me habían llevado allí antes de que mi mente pudiera decir que no. Estaba de casi 9 meses de embarazo, y en retrospectiva, fue una decisión increíblemente estúpida. Pero cuando tu corazón está partido por la mitad, la lógica no siempre gana. Para cuando salí del cementerio, los suaves copos se habían convertido en una pared blanca. El viento aullaba como si estuviera enojado con el mundo, cortando mi delgado abrigo como cuchillos. Me envolví la bufanda más fuerte e intenté seguir caminando, pero cada ráfaga empujaba con más fuerza y la nieve se sentía más pesada con cada paso. Mis botas estaban empapadas. Apenas podía ver la carretera. Ya no tenía idea de lo lejos que estaba de la calle principal. Me repetía a mí misma, solo unas pocas cuadras más. «Sigue adelante, Daisy». Entonces me golpeó el dolor. Agudo, bajo, extendiéndose como fuego por mi espalda y por mi vientre. Me detuve en seco y me encorvé. «No, no, ahora no», susurré con los dientes apretados. Mi mano se aferró al borde de una farola para mantener el equilibrio. Esperé que fuera solo un calambre, pero luego volvió, más fuerte esta vez. Mis dedos temblaron mientras buscaban mi teléfono en el bolsillo de mi abrigo. No estaba allí. Me quedé helada, el aliento se me cortó en la garganta. Lo había dejado en el mostrador de la cocina. Por supuesto que sí. El pánico se apoderó de mí. Intenté saludar a las pocas figuras en la distancia, pero siguieron caminando, con la cabeza baja, envueltos en sus propias preocupaciones y abrigos de invierno. Crucé la calle y toqué el timbre de un edificio de apartamentos, cualquier unidad a la que pudiera llegar. Presioné botones al azar, desesperadamente. «Por favor, alguien, ayúdeme», grité. «Estoy de parto. Necesito ayuda. Por favor». La voz de un hombre finalmente respondió, tranquila e insegura. «Un momento. ¿Abro?» Pero entonces la oí a ella. La voz de una mujer, aguda y cruel. «Ni se te ocurra. No necesitamos problemas. La gente normal se queda dentro con este tiempo. Probablemente sea una vagabunda o esté drogada». La línea se cortó. Fue entonces cuando empecé a llorar. No lágrimas delicadas, sollozos reales, pesados y calientes contra el aire frío. Mis piernas temblaban. El dolor no pararía ahora. Me tambaleé hacia otro edificio, me arrastré 2 escalones hasta un pequeño porche cubierto y me desplomé contra el marco de la puerta. Apenas podía sentir mis manos. Mis rodillas cedieron. Me estaba hundiendo. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí, temblando, llorando, susurrando oraciones que no había dicho desde que era una niña. Creí que iba a morir, de verdad. Y entonces la puerta se abrió. Un hombre mayor estaba en el umbral, delgado y pálido, envuelto en un abrigo puesto sobre una camisa, como si ni siquiera hubiera tenido tiempo de vestirse adecuadamente. Su cabello plateado estaba despeinado y su cara parecía tan sorprendida como la mía. «Dios mío, estás embarazada», jadeó. «Entra rápido. Entra antes de que te congeles». Intenté hablar, pero solo pude volver a gritar cuando otra ola de dolor me golpeó. Él extendió la mano con suavidad pero con firmeza, guiándome por la puerta, sus manos sorprendentemente firmes. Le miré a los ojos, ojos llenos de preocupación y algo más, algo pesado. Y entonces todo se volvió negro. Me desperté con el olor a algo agudo y picante. Amoníaco, tal vez, y el sonido de una voz que hablaba suavemente, pero con urgencia. «Respira. Eso es. Vuelve ahora. Te desmayaste, pero estás a salvo». Mis ojos se abrieron para ver un pasillo tenue iluminado por una sola lámpara. Estaba acostada sobre una manta doblada, apoyada contra la pared.
El mismo hombre de antes, con ojos amables y rostro curtido, estaba arrodillado a mi lado. ¿Dónde estoy?, murmuré, con la voz ronca. Estás en mi apartamento, dijo. Me llamo Arthur. Arthur Beaumont. Vivo solo, planta baja. Te estabas congelando ahí fuera. Llamé a una ambulancia, pero con esta tormenta, dijeron que tardarán al menos 1 hora, tal vez más. Parpadeé lentamente. Las contracciones no habían cesado. Estaban empeorando. Podía sentirlas apretándose como un torno alrededor de mi centro. Hice una mueca. Yo. Estoy teniendo al bebé. No puedo esperar tanto. Arthur asintió. Ya estaba reuniendo los materiales, toallas, una palangana de plástico con agua tibia, algo que parecía una sábana vieja. Me lo imaginaba, dijo. Nunca he hecho esto antes, pero fui médico hace mucho tiempo. Recuerdo algunas cosas. Y ahora mismo, no tenemos tiempo para dudar. ¿Usted fue médico?, pregunté, intentando sentarme. Me miró, y por un momento, vi algo parpadear detrás de sus ojos. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Luego forzó una sonrisa. ¿Retirado? Han pasado años, pero aún puedo seguir lo básico. Y prometo que te ayudaré a superar esto. Se me cortó el aliento de nuevo al sentir otra contracción, y grité, agarrando la manta debajo de mí. Duele. Oh, Dios, duele. Lo sé, dijo, arrodillándose a mi lado de nuevo. Pero lo estás haciendo genial. Eres fuerte. ¿Cómo te llamas? Daisy, susurré. Daisy Miller. De acuerdo, Daisy. Necesito que te quedes conmigo, ¿vale? Concéntrate en mi voz. Puso el dorso de su mano en mi frente. ¿Estás ardiendo? ¿Cuándo es tu fecha de parto? Dentro de 2 semanas, gemí. Yo no planeé nada de esto. Solo fui al cementerio. Hoy es el cumpleaños de mi marido. Arthur hizo una pausa. Tu marido, Bo, murió en un accidente de construcción hace un mes. Ahora vivo en una residencia. Es fría, mohosa, pero es todo lo que pude pagar. Regresaba de visitarlo cuando la tormenta me atrapó. No habló de inmediato. Solo asintió lentamente y cubrió mis piernas con una toalla limpia. Lamento tu pérdida. Otra ola de dolor me invadió y volví a gritar. Bien, Daisy. No tenemos mucho tiempo. Voy a ayudarte a dar a luz a este bebé aquí mismo. Pero necesito que confíes en mí. Cuando diga respira, respiras. Cuando diga empuja, empujas. ¿Puedes hacer eso? Le miré, a este desconocido que tenía todas las razones para cerrar la puerta y darme la espalda. Y asentí, con lágrimas cayendo por mi rostro. Sí, por favor, ayúdame. Lo haré, dijo suavemente. Ya no estás sola. El dolor era insoportable. Venía en olas, más agudas y rápidas, dándome apenas un momento para respirar. Grité contra la toalla que Arthur había colocado bajo mi cabeza, mis manos aferradas al borde de su sofá, mi cuerpo temblaba por el frío, por el miedo, por el puro peso de lo que estaba sucediendo. Cada nervio en mí estaba en llamas. Nunca me había sentido tan completamente consumida por algo que no podía detener ni controlar. Arthur se arrodilló entre mis piernas, tranquilo pero concentrado, guiándome con su voz. Lo estás haciendo genial, Daisy. Ya estás muy cerca. Un empujón más. Así. Respira hondo. Ahora empuja de nuevo. Sollocé entre dientes apretados. Di todo lo que me quedaba. Y de repente hubo una liberación. Una segunda contracción, luego otra. Y entonces lo escuché. El grito agudo y repentino de un niño recién nacido. Arthur lo tenía en sus manos, envuelto en una toalla limpia, su rostro enrojecido por el esfuerzo y el asombro. Dio al bebé un suave roce y una palmada, y los diminutos pulmones gritaron más fuerte, como si exigieran que todo el mundo prestara atención. Dios mío, susurré, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Está bien? Arthur asintió, sonriendo por primera vez. Está perfecto.
Se movió rápidamente, limpiando al bebé con manos expertas, comprobando su respiración, envolviéndolo bien. Me lo entregó, su voz de repente suave. Intenta amamantarlo. Aunque tu leche aún no haya bajado, el contacto ayuda. Acuné a mi hijo contra mi pecho. Su diminuta boca buscando instintivamente. Se prendió, y mi corazón casi estalló. Su piel estaba tibia. Sus dedos se curvaron alrededor de mi pulsera del hospital. Estaba aquí, vivo. Las sirenas perforaron el aire exterior. Luego una puerta se cerró. Pasos apresurados. Los paramédicos finalmente llegaron, abrigados con ropa de invierno, quitándose la nieve de los hombros al entrar en el apartamento. Uno de ellos, un joven paramédico, se quedó helado al ver la escena. Espera, usted. Él acaba de ayudar a nacer al bebé. Arthur se levantó y se secó las manos con una toalla. No había tiempo que esperar. El paramédico parecía atónito. Señor, eso estuvo increíblemente bien hecho. ¿Usted es médico? Arthur dudó. Retirado, hace mucho tiempo. Pero el segundo paramédico, un hombre de unos 40 años, se acercó, entrecerrando los ojos. Un momento. Yo lo conozco. Usted es el doctor Arthur Beaumont, el cirujano cardíaco de Phoenix General. Usted operó a mi sobrina hace 8 años. Le salvó la vida. Arthur lo desestimó. Debe estar equivocado. No, insistió el hombre. Es usted. Lo recuerdo. Mi hermana tiene su nombre enmarcado en su chimenea. Arthur esbozó una leve sonrisa, pero no dijo nada más. Me ayudaron a subir a una camilla, me envolvieron al bebé en los brazos y se prepararon para llevarnos a ambos al hospital. Mientras me llevaban hacia la puerta, miré a Arthur, a este extraño que me había salvado, que le había dado vida a mi hijo. Gracias, dije, con la voz temblorosa. No tengo palabras, pero quiero que sepa, le pondré su nombre. Él parpadeó, sobresaltado. ¿Qué? Finn, dije suavemente. Finn Miller. Es la abreviatura de Finnegan, ¿verdad? Sonrió, y por un momento algo parpadeó en sus ojos. Esperanza, tal vez, o algo más antiguo, más pesado, que se levantaba. Cuídalo, Daisy, dijo. Ya tiene suerte de tenerte. No, susurré. Nosotros somos los afortunados. Los días después del nacimiento de Finn se difuminaron en una suave y estéril neblina de luces de hospital, mantas enrolladas y chequeos cada hora. Estaba exhausta, pero llena de una especie de paz que no había conocido en meses. Finn era tranquilo, alerta y saludable. Cada vez que me tomaba el dedo o se acurrucaba en mi pecho, sentía que se me había dado una segunda oportunidad en la vida. No solo a él, sino también a mí. Arthur vino a visitarme a la mañana siguiente. Trajo una bolsa llena de pañales, biberones, un pequeño body azul y un abrigo de invierno que no había pedido. Parecía incómodo cargando todo, como si no estuviera seguro de si estaba cruzando una línea. Pero cuando vi su silueta en la puerta, sonreí como si estuviera viendo a mi familia. Pensé que podrías necesitar algunas cosas, dijo bruscamente, evitando el contacto visual. No estaba seguro de qué talla comprar, así que le pregunté al farmacéutico. Le tomé la mano y la apreté. Gracias. No tenías por qué hacerlo. Lo sé, dijo. Por eso lo hice. La enfermera que lo dejó entrar me susurró después que reconocía su nombre. Ese hombre, dijo, solía ser alguien importante, un cirujano cardíaco de primer nivel de Phoenix. Salvó cientos de vidas. ¿Qué hace viviendo solo aquí? No sabía la historia completa entonces, pero en los días siguientes fui conociendo trozos de ella poco a poco, mientras Arthur permanecía al borde de la habitación, sosteniendo a Finn con la ternura de alguien que alguna vez había sostenido a un hijo propio. Una tarde le pregunté suavemente, ¿tiene hijos? Al principio no respondió. Solo miró por la ventana la nieve, su mandíbula tensa. Tuve un hijo, dijo finalmente. Jasper, mi esposa, Celeste, también. Ella era anestesióloga. Trabajamos juntos durante años. El mismo hospital. ¿Qué pasó?, pregunté, pero con cuidado, sin presionar. Respiró hondo.
Estábamos en una cabaña un invierno. Me llamaron para una cirugía de emergencia. Pensé que sería rápido. Esa noche, el cableado de la cabaña se incendió. Para cuando llegaron los bomberos. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. No lo creí, dijo. No al principio. Seguí preparando el desayuno para ellos. Hablándoles como si todavía estuvieran allí. Luego empecé a beber. Perdí la casa. Dejé el hospital. No quería que nadie me mirara como si estuviera roto. Y estaba roto. Tragué el nudo en mi garganta. No me lo estaba diciendo por lástima. Me lo estaba diciendo porque en algún lugar entre mis contracciones y el primer llanto de Finn, algo dentro de él había cambiado. ¿Y ahora?, pregunté en voz baja. Miró a Finn, que dormía en mis brazos. Ahora intento hacer lo que puedo. Dejé de beber hace un año. Tuve un sueño con Celeste y Jasper. Celeste me regañaba como solía hacerlo. Me dijo que me quedaba alguien por quien vivir, aunque aún no lo supiera. No hablé durante mucho tiempo. Solo me acerqué y puse a Finn en sus brazos. Puedes cargarlo cuando quieras, dije. Eres parte de esto, quieras o no. La voz de Arthur apenas era audible. Quizás ustedes dos no deberían volver a esa habitación de la residencia. Ese lugar no es adecuado para un bebé. Tengo una habitación libre, limpia, cálida. Si quieres, tú y Finn podrían quedarse, solo hasta que se recuperen. No dudé. Nos sentiríamos honrados. Mudarse al apartamento de Arthur se sintió extraño al principio, como entrar en el capítulo silencioso e inacabado de otra persona. El edificio era viejo pero robusto, y su casa tenía el olor de cuero gastado, té de manzanilla y algo ligeramente a libros cubiertos de polvo. No era elegante, pero era cálido, y después del frío silencio de mi habitación de residencia, esa calidez se sintió como un abrazo que no sabía que necesitaba. Limpió la habitación de invitados en un solo día, trajo un calentador, encontró una vieja mecedora del almacén, incluso tomó prestada una cuna de un vecino del pasillo. No hay necesidad de comprar nada nuevo todavía, dijo. Los bebés crecen más rápido que las malas hierbas. Al principio, me movía de puntillas por el espacio, insegura de mi presencia. Pedí permiso para usar la estufa. Me disculpé cada vez que Finn lloraba. Doblé las toallas una docena de veces solo para sentirme útil. Pero Arthur nunca me hizo sentir como una invitada. Empezó a llamar a Finn el pequeño y a mi chiquilla. Como si todos hubiéramos sido lanzados a la misma historia y estuviéramos tratando de escribir la siguiente página juntos. Tenía un gato, Shadow, una bola de pelo negra con ojos amarillos brillantes y la personalidad tranquila de un anciano sabio. Shadow se encariñó con Finn de inmediato, se acurrucaba a los pies de su cuna y ronroneaba como si cantaran nanas que solo el bebé podía entender. Encontramos un ritmo. Yo cocinaba. Él limpiaba. Yo acunaba a Finn para dormir. Él cambiaba pañales cuando yo estaba demasiado cansada para moverme. Algunas noches veíamos viejos westerns en su viejo reproductor de VHS mientras Finn dormía en mi pecho. Por primera vez desde que Bo murió, no temía despertarme. Pero no era perfecto. Empecé a notar cosas. Empezó con las pastillas. Una botella escondida detrás del azucarero, otra en el cajón al lado del control remoto. Analgésicos, y no de los de venta libre. Luego estaban los momentos en que pensaba que yo no lo estaba mirando, cuando se presionaba los dedos en las sienes, agarrando el reposabrazos del sofá hasta que sus nudillos se ponían blancos. A veces se quedaba en la cocina, parpadeando con fuerza, balanceándose ligeramente como si estuviera tratando de ahuyentar una migraña que no se iba. ¿Estás bien?, le pregunté una mañana cuando lo pillé haciendo una mueca al coger una sartén. Él lo desestimó con una sonrisa torcida. Vejez, nada que el ibuprofeno no pueda manejar. Pero esos no son ibuprofeno, dije suavemente. No respondió de inmediato. Simplemente se sirvió un té y cambió de tema, preguntando si Finn ya había sonreído. Lo dejé pasar por el momento. Pero algo en mi instinto me decía que había algo más en Arthur Beaumont que diplomas descoloridos y viejas pérdidas. Algo más profundo. Algo que no quería que viera. Todavía no. Sucedió una tarde tranquila.
El tipo de día en que Finn dormía la siesta y la nieve afuera hacía que todo se sintiera más suave, más lento. Decidí hacer algo de limpieza. Limpieza de verdad, de la que te hace sentir que estás ayudando incluso cuando tu vida sigue en pedazos. Arthur me había pedido que no me preocupara por el armario trasero. Pero la curiosidad me pudo. Me dije a mí misma que solo estaba buscando más mantas para el bebé o un viejo calentador que pudiéramos enchufar en la habitación de Finn. Pero lo que encontré fue una caja. Estaba escondida detrás de una maleta vieja y envuelta en una sábana de franela. Dentro había papeles cuidadosamente apilados, tarjetas de felicitación descoloridas y fotografías. Una foto me llamó la atención. Una de 8x10 enmarcada en madera negra sencilla, envuelta en una vieja funda de almohada, como si alguien no pudiera soportar tirarla, pero tampoco pudiera soportar mirarla todos los días. El niño de la foto tendría unos 20 años, con cabello oscuro peinado a un lado y ojos que tenían una calidez tranquila. Estaba de pie junto a una mujer que solo podía ser la difunta esposa de Arthur. La misma sonrisa amable, la misma postura. Pero fue el niño el que me cortó la respiración porque conocía esa cara, Wyatt Green. Había sido el amigo más cercano de Bo. Venía a menudo, tranquilo, respetuoso, siempre el que se quedaba para ayudar a limpiar después de las cenas. No lo había visto desde el funeral de Bo, pero aún podía imaginarlo de pie en silencio al borde del servicio, con las manos cruzadas y los ojos rojos. Y ahora, aquí estaba en una foto de hace décadas, o alguien que se parecía exactamente a él. Le llevé el marco a Arthur, con las manos ligeramente temblorosas. Arthur, ¿quién es este? Levantó la vista del periódico, lo miró y se quedó helado. Su cara se puso pálida. Ese es Jasper, dijo en voz baja. ¿Mi hijo? Se parece exactamente a alguien que conozco, susurré. Alguien que era cercano a Bo. Su nombre es Wyatt Green. Pero Arthur, el parecido es irreal. No habló durante mucho tiempo. Sus ojos permanecieron en la foto, inmóviles. Finalmente, dijo, Celeste, mi esposa, dio a luz a gemelos. Parpadeé. ¿Gemelos? Asintió lentamente. Fue un parto complicado. Nos dijeron que uno de los bebés no sobrevivió. Jasper fue el que vivió. Enterramos al otro, o al menos creímos que lo hicimos. La habitación se sintió de repente más pequeña. Sentí un hormigueo en la piel. ¿Estás diciendo? No lo sé, murmuró. Nunca lo cuestioné. Celeste estaba demasiado destrozada para pedir respuestas. Yo me encargué de los arreglos del funeral. Nos afligimos y luego intentamos seguir adelante. Me senté frente a él, aún agarrando el marco. Pero Arthur, si Wyatt es ese segundo hijo, tu otro hijo. Entonces algo terrible pasó en ese hospital. ¿Algún tipo de cambio, o? Me miró, con los ojos muy abiertos, atormentados. Pensé que ese dolor estaba enterrado para siempre. Nunca imaginé que aún podría haber más en la historia. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. La fotografía entre nosotros. Y por primera vez desde que me mudé, vi algo en Arthur que no había visto antes. Esperanza, titilante pero real. Me tomó 2 días encontrar a Wyatt. Revisé los viejos contactos de Bo, envié mensajes a algunos amigos mutuos y finalmente localicé un número que aún funcionaba. Mis manos temblaban cuando le envié un mensaje de texto. Wyatt, soy Daisy. Algo importante ha surgido. Wyatt entró, quitándose la nieve del abrigo, y sonrió suavemente al ver a Finn dormido en mis brazos. Ni siquiera sabía que estabas embarazada, dijo. ¿Es de Bo? Asentí, tragando el nudo en mi garganta. Sí, este es Finn. Sus ojos se suavizaron, luego miró más allá de mí, hacia Arthur, que estaba de pie en el pasillo, tranquilo y observador. Wyatt, dije, colocando al bebé suavemente en su cuna. Hay algo que necesito mostrarte. Le entregué la fotografía. La tomó, la miró fijamente, luego parpadeó y dio un paso atrás. ¿Qué demonios?, susurró. Ese es Jasper, dijo Arthur, dando un paso adelante. ¿Mi hijo? Wyatt nos miró a los dos, luego volvió a la foto. Pero este soy yo.
esto se parece exactamente a mí. La voz de Arthur era tranquila, pero llena de peso. Mi esposa dio a luz a gemelos. Nos dijeron que uno murió durante el parto. Pero al verte ahora, no estoy tan seguro. Wyatt no rió, no discutió. Simplemente se quedó allí, aturdido, mirando la cara de la foto como si yo lo hubiera golpeado en el pecho. Yo fui criado por una madre soltera, dijo lentamente. Nunca habló de mi padre. Dijo que no estaba presente, pero tengo un certificado de nacimiento. No soy adoptado. Aún así, dije suavemente, algo no cuadra, y queremos saber la verdad. Esa noche, Arthur hizo una llamada. La escuché desde la cocina, una voz que no había usado antes. Firme, aguda, precisa. Cuando colgó, se volvió hacia mí. Un viejo amigo, explicó. Jonas solía ser detective de homicidios, ahora dirige su propia agencia privada. Me debe un favor. En 3 días, Jonas apareció. Un hombre grande con un abrigo de lana, un maletín y el peso de décadas en la aplicación de la ley. No hizo muchas preguntas. Simplemente tomó la foto, asintió una vez y dijo, empezaremos con el ADN. Si eso no nos dice nada, investigaré los registros del hospital. 2 semanas después, llegaron los resultados. Wyatt era el hijo biológico de Arthur. El silencio en la sala de estar ese día fue diferente a cualquier otro. Wyatt se sentó en el sofá, con las manos cruzadas, mirando la carpeta frente a él. Arthur estaba al otro lado de la habitación, agarrando el respaldo de la butaca como si fuera lo único que lo sostenía. La voz de Jonas era suave. Había una enfermera, amiga de la madre de Wyatt. Los registros sugieren que falsificó el certificado de defunción después de que uno de los bebés muriera en la habitación de al lado. Cambió las etiquetas. La mujer no podía tener más hijos. Suplicó ayuda. La enfermera. ¿La ayudó? Wyatt no habló al principio. Solo miró a Arthur. Lo miró de verdad. Y pude ver qué sucedía. Ese cambio. Reconocimiento, no de la cara, sino de la presencia. Se levantó, se acercó. Su voz se quebró. Hola, papá. Arthur no lloró. No realmente, pero sus ojos se llenaron de algo más profundo que lágrimas. Abrazó a Wyatt con tanta fuerza que parecía que estaba tratando de aferrarse al tiempo mismo. Lo siento mucho, susurró. Nunca lo supe. Yo tampoco, dijo Wyatt, con la voz quebrada. Pero ahora sí. Apenas tuvimos tiempo de respirar el alivio del reencuentro antes de que Arthur se desplomara. Un minuto estaba riendo de verdad, mientras Wyatt le contaba alguna historia de su infancia, y al siguiente se tambaleó, se llevó las manos a la cabeza y se desplomó en el suelo. Wyatt lo atrapó antes de que golpeara el suelo de madera. Papá, ¿me escuchas? Su voz se quebró, presa del pánico. Yo ya estaba marcando el 911, con el corazón acelerado, las manos temblorosas. Finn empezó a llorar en su cuna, sintiendo el miedo que se apoderó de la habitación. En el momento en que llegó la ambulancia, todo se volvió borroso. Sirenas, luces intermitentes, el frío viento de Arizona mientras seguíamos la camilla hacia la nieve. En el hospital, esperamos lo que parecieron horas. Finalmente, un médico con ojos cansados y un portapapeles se nos acercó. Tiene un aneurisma cerebral, dijo el médico. Se rompió. Pudimos estabilizarlo, pero necesita una cirugía de emergencia pronto. Cuanto más esperemos, peores serán sus posibilidades. Wyatt dio un paso al frente. Hágalo. Cueste lo que cueste. El médico hizo una pausa. ¿La operación es de alto riesgo y el costo? Bueno, deben prepararse. No será barato. ¿Cuánto? Pregunté. Nos dijo el número, y recuerdo que mis piernas casi cedieron. Wyatt no dudó. Venderé la camioneta, dijo. No vale su vida. Y yo hablaré con la universidad, añadí. Quizás compren mi contrato de alquiler de la residencia antes de tiempo. No es mucho, pero... No, interrumpió Wyatt, con firmeza. Lo manejaremos juntos. Vendió la camioneta al día siguiente.
Cada centavo fue directamente a manos del hospital. Yo vacié lo poco que tenía en mi cuenta bancaria. No nos importaba. Ni el dinero, ni el sacrificio, solo Artur. La cirugía duró 7 horas. Me senté acurrucada en la silla de la sala de espera, con Finn en mis brazos, susurrando oraciones que no había dicho en años. Wyatt caminaba por el pasillo como un animal enjaulado. Ninguno de los dos habló mucho. No quedaba nada que decir. Cuando el cirujano finalmente salió, nos levantamos al unísono. Lo logró, dijo, pero fue por poco. Está en coma ahora. Estable, pero no sabemos cuándo o si despertará. Se suponía que eran buenas noticias. Pero sentí que el suelo se había hundido bajo nosotros. Finn gimió en mis brazos, y lo abracé con más fuerza. Durante días, Artur permaneció inmóvil en la cama de la UCI, rodeado de cables y máquinas que pitaban. Wyatt lo visitaba todas las mañanas, sentándose en silencio, a veces leyéndole en voz alta. Yo venía por las tardes después de las clases y mis turnos de medio tiempo, siempre con Finn. No permitían niños en la UCI. Pero una noche, pasé por la estación de enfermeras con Finn envuelto firmemente en una suave manta, susurrando que solo íbamos a darle una toma tardía. Puse su pequeña mano en los fríos dedos de Artur. Finn, susurré. Este es el hombre que te salvó, que nos salvó a los dos. Finn emitió un suave arrullo, luego otro. Entonces dijo su primera palabra real, tranquila, confusa, pero lo suficientemente clara como para que me quedara inmóvil. Hola. No fue perfecto, solo una sílaba. Pero en esa habitación estéril, se sintió como un trueno. Miré la cara de Artur. Nada. Entonces sus pestañas se crisparon. Me incliné. Artur, ¿puedes oírnos? Sus ojos parpadearon de nuevo, luego lentamente, dolorosamente, se abrieron. Primero miró al techo, luego dirigió su mirada hacia la cuna en mis brazos. Una respiración, luego un susurro. Fin. Me derrumbé, agarrando su mano. Has vuelto. Lo lograste. Su voz apenas era audible. No quería perderme su crecimiento. Wyatt llegó minutos después, entrando a toda velocidad en la habitación y agarrando la otra mano de su padre. Viejo testarudo, se ahogó, riendo entre lágrimas. Nos asustaste de muerte. Artur sonrió débilmente. Aún no voy a ninguna parte. Y por primera vez en semanas, la esperanza regresó, frágil, titilante, pero real. La habitación era tenue y silenciosa, iluminada solo por el tenue brillo azul de los monitores que trazaban cada delicado latido del corazón de Artur. La nieve golpeaba suavemente la ventana del hospital, y las diminutas respiraciones de Finn subían y bajaban a mi lado en la cuna que habíamos colocado junto a la cama de Artur. Se había convertido en nuestro ritual, Finn y yo visitábamos todas las noches, esperando que de alguna manera él nos sintiera allí. Acercé mi silla y me incliné, levantando suavemente a Finn en mis brazos. Estaba creciendo rápido, sus mejillas más llenas, sus ojos más brillantes. Pero esa noche estaba tranquilo, inusualmente, como si sintiera algo diferente en el aire. Puse su pequeña mano sobre la de Artur. Di hola al abuelo, susurré, sin esperar nada. Finn parpadeó, miró a Artur y luego, tan claro como el día, dijo, abuelo. Mi corazón se detuvo. Me volví hacia Artur, sus párpados temblaron. Artur, susurré, apenas atreviéndome a respirar. Otro parpadeo. Luego, lentamente, sus dedos se movieron, apenas curvándose alrededor de la mano de Finn. El monitor a nuestro lado emitió un pitido más fuerte, más constante. Una de las líneas comenzó a subir con más propósito. Salté para presionar el botón de llamada, con los ojos fijos en su rostro. Gimió, suave pero real. 2 enfermeras entraron corriendo. Una jadeó. Está respondiendo. Está despertando, dijo la otra, ya buscando al médico. Finn rió, un sonido diminuto y delicioso que resonó por la habitación estéril como una melodía. Sostuve la mano de Artur con fuerza mientras sus ojos parpadeaban, desenfocados al principio, luego girando lentamente hacia el sonido de la risa de Finn. Sus labios se separaron. Daisy. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Estoy aquí.
Estamos aquí. Finn, gorjeó, con la voz seca y quebrada, pero llena de algo que no había escuchado en meses. Esperanza. El médico llegó momentos después, hojeando su expediente, murmurando a las enfermeras. Esto es notable, dijo. Sus signos vitales se están estabilizando. Nunca había visto un cambio tan rápido en la recuperación postoperatoria. No me importaba la ciencia. Me importaba ese parpadeo en su mirada, esa chispa de vida que regresaba a un hombre que una vez había renunciado a vivir. Le envió un mensaje de texto a Wyatt. 5 minutos después, irrumpió en la habitación, con el cabello despeinado y los ojos muy abiertos. Papá. Arthur giró la cabeza lentamente. Una débil sonrisa apareció en sus labios. Wyatt. Wyatt corrió hacia la cama, agarrando la mano de su padre. Nos asustaste de muerte. Arthur intentó reír, pero salió como una tos. Supongo que necesitaba un recordatorio de que ya no estoy solo. Me miró, luego a Finn, luego de vuelta a Wyatt. Pensé que después de todo lo que perdí, eso era todo. No había razón para quedarme. Pero ahora. Sus ojos brillaron. Ahora tengo una familia de nuevo. Sentí un nudo en la garganta. Había algo en su voz, algo que no había estado allí antes. Ni siquiera cuando nos conocimos. No era solo gratitud o incluso alegría. Era deseo. Deseo de vivir. De ser parte de algo de nuevo. Me incliné cerca. No solo has vuelto. Eres necesario. No estamos completos sin ti. Finn volvió a arrullar, apoyando la cabeza en mi pecho. Arthur cerró los ojos, una sola lágrima rodó por su mejilla. Entonces me quedaré, susurró. Mientras pueda. Me quedaré. Y en ese momento, la nieve afuera parecía más suave, menos implacable, como si el mundo, solo por esa noche, se hubiera detenido para permitir que un hombre roto comenzara de nuevo. La nieve se había derretido en charcos suaves para cuando Arthur regresó a casa. La primavera había llegado silenciosamente a Flagstaff, el tipo de cambio suave que solo notabas cuando la vida finalmente se ralentizaba lo suficiente como para sentirla. Wyatt y yo lo ayudamos a subir los escalones de la cabaña, su paso más lento, pero más firme de lo que habíamos temido. Shadow, el gato negro, maulló desde el alféizar de la ventana como si hubiera estado esperando para siempre. Finn chilló en mis brazos. Arthur sonrió. Ese es el tipo de bienvenida que un hombre quiere. Dentro, todo se sentía igual, pero diferente. El fuego seguía crepitando en la chimenea. Los viejos suelos de pino crujían como siempre, y la silla favorita de Arthur seguía junto a la ventana donde la luz del sol le daba justo en el hombro por las mañanas. Pero ahora había una calidez que no provenía del calor. Había risas en la cocina. Había música de la lista de reproducción de Wyatt que flotaba suavemente desde la sala de estar. Había un bebé, mi bebé, extendiendo la mano hacia un hombre al que ahora llamaba abuelo sin dudarlo. No éramos perfectos, pero éramos reales. Por la noche, cuando el mundo se silenciaba, solía pillar a Wyatt mirándome desde el otro lado de la habitación. No de una manera que me pusiera nerviosa, sino con una especie de dulzura a la que no estaba acostumbrada, como si no estuviera seguro de tener derecho a sentir algo nuevo después de todo lo que habíamos pasado. Y tal vez yo tampoco estaba segura. Así que, bailamos alrededor del tema durante semanas hasta que una tarde, mientras doblaba ropa de bebé junto a la ventana, Arthur se sentó a mi lado y dijo, «¿Me recuerdas a mi esposa?» Hice una pausa, sonriendo a medias. Ella debió ser amable. Lo era, dijo, con la voz quebrada. Pero lo que más recuerdo era cómo elegía el amor cada día. Incluso después de la pérdida, especialmente después de la pérdida. No dije nada. Él se acercó y me tocó la mano. No vivas a la sombra del pasado, Daisy. Ese no es lugar para criar a un hijo ni para construir un futuro. Elige el presente. Es todo lo que realmente tenemos. Al día siguiente, Wyatt llevó a Finn a dar un paseo por el bosque detrás de la casa. Cuando regresó, sus mejillas estaban rosadas por el frío y tenía agujas de pino en el cabello. Me entregó una pequeña flor blanca que había recogido al borde del sendero. Estoy enamorado de ti, dijo. No fue dramático.
No fue ensayado. Simplemente fue. Miré a Finn, que se había quedado dormido en los brazos de Wyatt, luego a Arthur, que fingía estar absorto en un crucigrama junto a la chimenea, y dije, lo sé. Yo también. Sin lágrimas, sin grandes declaraciones, solo dos personas que lo habían perdido todo, de pie al borde de algo nuevo. Esa noche, nos sentamos junto al fuego, los cuatro. Arthur con Shadow acurrucado en su regazo, Wyatt sosteniendo a Finn, y yo acurrucada cerca entre ellos. No dijimos mucho. No necesitábamos hacerlo. A veces, la curación más ruidosa ocurre en silencio. A veces, la familia no se trata de sangre, historia o incluso tiempo. A veces, es una elección que haces una y otra vez. Y mientras veía a Arthur cerrar los ojos con un suspiro de satisfacción, con Finn soñando plácidamente en los brazos de su padre, me di cuenta de algo. Esta no era la vida que esperaba. Era mejor. Porque de alguna manera, en medio de una tormenta de nieve, había encontrado el camino a casa.